Y esta sí que es una buena noticia para el bolsillo de los hogares. La Corte Suprema decidió evitar una nueva alza en las tarifas eléctricas al pronunciarse a favor de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la disputa que mantenían con algunas distribuidoras que excedieron el consumo de energía adjudicado. Vamos a conocer los detalles del fallo. Para eso nos acompaña el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la discrepancia y cuál es el problema real y que finalmente iba a ser traducido en un aumento de las cuentas de los consumidores? Probablemente esa era la pretensión de alguna de las empresas. Lo que ocurre, y esto se remonta a diciembre del año 2012, cuando en la relación que existe entre la generación de energía por las empresas generadoras y las distribuidoras, que son quienes entregan la energía a sus clientes, en el mes de diciembre de 2012 se produce un mayor consumo de parte de las distribuidoras en la energía que entregan a los clientes, que es lo que tenían contratado con las generadoras. Y a eso se le llamó un exceso en el consumo de esas distribuidoras. El problema se radica en términos de cómo se debe actuar frente a ese mayor consumo. Si debe seguirse el precio que estaba contratado, o si debe utilizarse el precio al que en ese instante estaba el costo marginal del sistema eléctrico, que era bastante más alto. Entonces, esa diferencia, el centro de despacho de carga del sistema le consulta a la superintendencia. ¿Por qué? Porque es precisamente la Superintendencia de Electricidad y Combustible quien tiene la facultad de interpretar la normativa y nos hace la consulta de cómo se debe actuar frente a lo que algunas empresas llamaron energía consumida en exceso por parte de las distribuidoras fuera o más allá de los contratos. Y lo que hace la superintendencia es establecer desde ese primer instante que la energía que las empresas generadoras comprometen con el sistema eléctrico para entregar un servicio que además la ley lo define como servicio público, es una energía que forma parte del sistema y que por lo tanto la entrega de esa energía a los consumidores, a los clientes de las distribuidoras, entonces debe ser parte integral del contrato y no puede suponerse que hay un detrimento o una afectación al patrimonio de las generadoras intentando, como era la pretensión de algunas empresas, de que esa energía se entregara a un precio mayor. ¿Por qué esto es relevante? Porque haberla entregado entonces a un precio mayor significaba generar un monto, vamos a decir una bolsa de mayor valor que en definitiva se pretendía que se traspasara a los consumidores. ¿Por qué se produce ese exceso de consumo por parte de las distribuidoras? Todas las distribuidoras, dentro de los procesos de licitación, hay una cuestión que es clave en el contexto. Para asegurar el consumo de los años que vienen hacia adelante, existe un proceso de licitaciones en el cual las empresas generadoras comprometen energía para una licitación que es llamada por las empresas distribuidoras. ¿Cómo se hace esto? A partir de las estimaciones de consumo que se avisoran que se van a tener en periodos que vienen en años hacia adelante, con horizontes que pueden llegar hasta los 20 años. Esa energía entonces se licita y se contrata. Después viene la fase de consumo anual de lo que realmente está ocurriendo. Y hay una serie de distribuidoras y una serie de generadoras. La suma de todos los contratos genera la cantidad de energía que está comprometida con las empresas distribuidoras. Y lo que ocurrió allí es que para particularmente 4 empresas hubo un mayor consumo en el mes de diciembre, se materializó respecto a lo que habían contratado. Esto significó entonces que las estimaciones de consumo que iban a tener en ese periodo fueron menores a lo que realmente tuvo los clientes de esas empresas. Por lo tanto, si la estimación no fue correcta, el error es de ellos. Por lo tanto, si no hay una estimación adecuada, ¿cómo se arreglan? Cuando las estimaciones, eso ocurre por naturalidad, que las estimaciones no siempre se ajustan exactamente a lo que va ocurriendo en la vida real, y para eso existen procedimientos de hacer nuevas licitaciones, esta vez más de corto plazo, que vayan ajustando los eventuales desajustes que se puedan ir produciendo entre lo que ya contraté y lo que viene en el corto plazo. Ya, si la estimación quedó corta en el fondo, ¿cierto? En ese periodo, y la SEC logra darse cuenta para interponer alguna acción que evite finalmente traducir esto en una alza en las cuentas de los consumidores. La pregunta es, ¿por qué querían traspasar a los consumidores una responsabilidad que finalmente no tiene que ver con los consumidores? Bueno, esto ocurre por lo que son las pretensiones de los distintos actores que intervienen. Aquí están los generadores, los que producen la energía, los distribuidores, los que entregan la energía al cliente, y los clientes, más los organismos de supervisión. Para el proceso de licitaciones en la Comisión Nacional de Energía, la fiscalización de estos organismos lo hace la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Entonces, cuando hay una mayor cantidad demandada que lo que establecían los contratos, un grupo de empresas generadoras dice, esa energía es de mi patrimonio
y por lo tanto no es necesario mantener los precios que están en los contratos y yo quisiera entregar esa energía finalmente al precio que en ese momento marcaba el mercado spot, que era un precio sustancialmente mayor. Entonces, ese diferencial de energía, y esta era la pretensión de algunas empresas, era tener un precio distinto para ese exceso de energía. Y lo que hace la superintendencia es claramente señalar que la energía que usted ya comprometió dentro de un proceso de licitaciones, que es un sistema público, dentro de un servicio que está definido como servicio público. Esto es lo que finalmente viene a ratificar la Corte Suprema, la postura de la superintendencia. Entonces, y a contrario de lo que manifestaban algunas empresas, de que esto producía una afectación en el patrimonio porque se tomaba parte de la energía que ellos habían comprometido en un contrato. ¿Cuál era la pretensión? De que esa energía por sobre lo contratado tenía un carácter de relación privada entre las partes y no estaba entonces regido por un contrato de servicio público. Y lo que hace la superintendencia es decir claramente, esto forma parte de un servicio público, la energía que usted comprometió como generador dentro de un proceso de licitaciones está comprometida ya con el sistema e independientemente que una distribuidora haya tenido alguna falta de energía en ese proceso, reproche que también hizo la superintendencia a aquellas distribuidoras que tuvieron falta de energía para satisfacer sus contratos. Y esto motivó en su momento sanciones importantes a esas empresas. Eso también fue parte del proceso. Pero lo que es clave es que esta energía no puede tener un precio distinto, no hay afectación al patrimonio y lo que es más relevante, entonces que errores de las empresas no pueden significar mayores precios para los consumidores. ¿Y esos errores han ocurrido en otras oportunidades y finalmente se han traducido en alzas para los clientes? ¿O esta es la primera vez o es la primera vez que finalmente la SEC le pone atajo y se evita el alza para los consumidores por esta vía? Bueno, este es un caso notable. Aquí está quedando claro precedente de lo que ha sido la postura de la SEC, que ha sido ratificada por la Corte Suprema y evidentemente no hemos tenido en este periodo otros casos como este que pueden significar por esta vía aumentos de precio dentro de un proceso que se entiende como un bien de servicio público. ¿Y en lo que tenga usted conocimiento y registro? Yo desconozco. Ya, por lo pronto, desde su llegada en adelante, solo esta vez ha ocurrido y finalmente han establecido esta acción que ha evitado, lo hemos dicho, por esta vía el alza del precio de las cuentas. ¿Cuánto iban eventualmente a subir las cuentas de la luz por esta situación? Bueno, aquí había una cantidad, esto está cifrado en gigawatt hora, son 94,7, es una cantidad importante de energía. Lo que quedó por determinarse, dada la postura de la SEC que definió desde un inicio que esta energía no puede formar parte de aquella que se traspasa a los consumidores, eso inhibió que se siguiera el proceso que se pretendía por algunos. Vale decir, faltó desarrollar cuál habría sido la forma de hacer este traspaso, en qué periodo habría que traspasarlo a los clientes, pero lo que es claro es que había una cantidad, y estamos hablando aquí de un par de millones de dólares al menos, que habrían llegado a las cuentas de los consumidores si esto no hubiese ocurrido de otra manera. Bien, pues antes de despedirlo quisiera preguntarle por otro tema y guarda relación con esta explosión de un auto a gas en Viña del Mar. ¿En qué circunstancia se dio esta situación? Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que ha indicado la investigación preliminar? Bueno, efectivamente el fin de semana, y esto es la noche del sábado, hubo un accidente con un vehículo, con un lesionado, en instancias o a consecuencia de un procedimiento de abastecimiento de gas a un vehículo en una estación de servicio de la empresa Lipigas, efectivamente. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, los energéticos en sí mismos son riesgosos. Por lo tanto, existe una normativa muy precisa y muy estricta de seguridad que deben cumplir el que expende combustible, como es el gas licuado en este caso, pero también quien recibe. Y aquí hay instituciones de distinta índole. La superintendencia ha verificado que la instalación que expende el combustible haya sido inicialmente los aspectos de diseño y construcción para dar seguridad hayan sido cumplidos por la empresa, más allá de estar con fiscalizadores desde el primer instante para dar inicio a una investigación que tiene por objeto determinar si hay responsabilidades de la empresa que entrega el combustible en el accidente. Pero por otro lado también están aquellas normas de seguridad que debe cumplir el vehículo. Esto está regido a su vez por el Ministerio de Transporte. Si el vehículo contaba o no con los requisitos para ser operado con gas licuado y si estaban esas certificaciones al día. Todo esto forma parte de la investigación que ya inició la superintendencia y que tendrá que determinar si hay responsabilidades de parte del que entrega el gas o si hay responsabilidades de el dueño y propietario del vehículo. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y compartir estos dos temas junto a nosotros. Muy buenas tardes.